¿Alguna vez te has preguntado por qué a la hipertensión arterial la conocen como el asesino silencioso? Porque muchas personas en el mundo la padecen y ni siquiera saben que son hipertensos. Entonces, hoy exploraremos desde las causas, los síntomas, los estudios de laboratorio y lo importante que es tener el control de la misma. Y también hablaremos sobre los cambios que debemos hacer en los estilos de vida y las nuevas decisiones que tenemos que tomar para tener un impacto importante en nuestra salud cardiovascular. La hipertensión arterial es una enfermedad crónica no transmisible que se caracteriza por la presencia de cifras tensionales elevadas o la medición de cifras tensionales elevadas por encima de las normales o consideradas como normales, que son 120,80 milímetros de mercurio, que cuando hay un aumento por encima de la presión máxima o sistólica, que es de 120, o de la mínima o diastólica, que es de 80, en repetidas ocasiones, entonces el paciente se considera hipertenso, que es una enfermedad multifactorial porque tiene varios factores de riesgo, que entre ellos está la herencia, que puede ser transmitida por padres o hermanos. También está la edad, el sexo, la raza, el sedentarismo, la obesidad o el sobrepeso, el hábito de fumar, el alcoholismo, la ingestión de algunos fármacos como los corticosteroides, los analgésicos, el exceso de sal en las comidas, también el exceso de grasas en las comidas. Cuando un paciente ingiere exceso de sal en la comida, el organismo, en respuesta a este exceso de sal, produce retención de líquido, o sea, permite que se retenga líquido con el objetivo de diluir el exceso de este soluto, que es el sodio, que el sodio es el catión más importante del líquido extracelular. Y entonces lo vamos a diluir porque está en exceso. ¿Y qué hace? Esto hace que aumente la presión sanguínea porque aumenta el volumen plasmático, que al pasar por un vaso que está contraído, que está rígido, esto hace que se aumente la presión arterial porque el líquido que está pasando por el interior del vaso está ejerciendo presión en la pared del vaso, pero no es en 5 minutos ni en 2 minutos, es por un importante periodo de tiempo, donde hace también que trabaje más el corazón, porque al ver que no está fluyendo adecuadamente el líquido por el interior del vaso, el corazón trabaja más con el objetivo de que esto se produzca adecuadamente, y toda esta serie de eventos desencadenan que se produzca un aumento de la presión arterial, que son fisiológicos, pero al final aumentan la presión arterial. Solamente porque se ha producido una rigidez del vaso sanguíneo debido a toda esta serie de factores de riesgo y de causa que traen consigo que el vaso sanguíneo se ponga rígido y se endurezca. Es igual que se coloque una manguera al sol, al sereno, a la intemperie, que pase mucho tiempo y que esta manguera la volvamos a tomar o a coger dentro de un tiempo para utilizarla, y cuando tratemos de hacerle fuerza se rompa. Es lo mismo, hay un endurecimiento de este vaso y el líquido nunca va a fluir adecuadamente porque ya perdió la capacidad de dilatarse o de contraerse de acuerdo con el momento que lo necesite, ya sea cuando la presión esté aumentada en su interior o cuando la presión en su interior esté disminuida. Vamos a ver que en el cuadro clínico de esta enfermedad por lo general se presenta de forma asintomática, por lo que se considera el asesino silencioso, porque muchas personas en el mundo padecen de hipertensión arterial, sin embargo, no presentan síntomas ni signos de esta enfermedad, pero muchas personas pueden presentar dolor precordial, cefalea frontalotemporal, dolor retroorbitario y algunos otros síntomas que pueden permitir que la persona reconozca que tiene una hipertensión arterial, o por lo menos hagan el intento de tomarse las cifras tensionales o de acudir al médico. Una vez mencionadas las diferentes causas que provocan la hipertensión arterial y los factores de riesgo, vamos a trabajar en base a ellos con el objetivo de mejorar las condiciones de salud, y vamos a empezar por el sedentarismo. ¿Con qué se combate el sedentarismo? Con la realización de ejercicios físicos. ¿Qué se recomienda? Ejercicios físicos
que mejoren la función cardiovascular, que son los cardios, y los que permiten el aumento de la masa muscular. En este caso, lo que generalmente se recomiendan son las caminatas, el trote y la bicicleta. Que la caminata se debe hacer primeramente con poco periodo de tiempo, por kilómetros, y después irlos aumentando gradualmente, al igual que el trote. Y la bicicleta también se debe hacer con poca intensidad, o sea, el ritmo y la velocidad deben ser bajos y puede mantenerse en 30 minutos, pero primeramente debe ser con poca intensidad y después aumentar la intensidad, que es importante que en la semana se vayan incrementando los días de realización de ejercicios físicos. Sabemos que a muchas personas les incomoda ir al gimnasio, entonces se pueden hacer desde la casa. Se puede incluso hacer la caminata disfrutando de una música, disfrutando de un paisaje. El objetivo es realizar el ejercicio físico, al igual que la bicicleta, que mientras se haga en la casa, muchas veces se recomienda tener una pantalla donde se vea un paisaje, donde se oiga una música, y así de cierta manera no se siente el peso del ejercicio y se avanza tanto en la cantidad de tiempo, la cantidad de intensidad y el ritmo que se aumenta en el enfermedad. Entonces es muy difícil la realización de las dietas, son incómodas las dietas. Todos los que han tratado de hacer dietas se han sentido de cierta manera mal, deprimidos, porque las dietas son muy difíciles, causan ansiedad, y aparte de todo esto, también hacen a las personas recurrir a otros métodos que son bastante absurdos, como la ingestión de tabletas que hacen bajar de peso, colocarse inyecciones que hacen bajar de peso. Y yo aquí les voy a dejar siempre la recomendación del ayuno intermitente y del ayuno prolongado. Vamos a empezar por el ayuno intermitente, que es por un corto periodo de tiempo, que puede empezar con 14 horas, 16, 20 y convertirse en prolongado, que en este periodo, después que se haga la última comida, que debe ser a las 6 de la tarde, hay personas que en dependencia del horario de su trabajo, la comida puede ser en otro horario más tarde. Después que se haga la última comida, debe mantenerse la persona en ayuno durante 14 horas para comenzar, que este tiempo la persona solamente puede ingerir líquidos, café sin azúcar, té, infusiones de cualquier tipo, té verde, té negro, té de manzanilla, pero sin azúcar, y mucha agua de pepino, agua de limón. Todo este tiempo, de ahí vendría un periodo de ventana que antes de romper el ayuno siempre se recomienda realizar media hora, ya sea de caminata o de ejercicios físicos. Y el periodo de ventana sería el periodo de comer hasta que vuelva de nuevo a realizarse y comenzar el ayuno intermitente después de la última comida. Que en este periodo de ventana se recomienda comer comidas saludables, muchas ensaladas, muchas proteínas, pero que las proteínas no son solamente la carne. Se debe comer no solamente la proteína animal, sino proteína vegetal, que muchas veces en las comidas diluimos estas proteínas con harinas, con agua, incluso con cereales, y lo importante es comer más proteínas, por lo menos que el 80% de la comida sea proteína. Es importante mantener este periodo de ayuno porque se produce el proceso de autofagia, que la autofagia es un proceso de renovación que ocurre en nuestro organismo, de reparación, porque se produce la disminución de todo lo que está en exceso, los triglicéridos, el azúcar, el glucógeno en exceso. También permite que se eliminen las células muertas, que puede convertirse en un ayuno ya de 24 horas donde se haga una sola comida, en dependencia de la adaptación del cuerpo, pero esta es una de las formas mejores y más efectivas que se están practicando para disminuir el peso corporal. Y si todavía estás viendo el tema de la hipertensión arterial, es porque te ha gustado. Entonces, no olvides suscribirte a mi canal, dejarme un like y compartir el video. Y síganme. Que el azúcar puede generar en el paciente ansiedad. Cada vez que se ingiere azúcar, existe la ansiedad por seguir ingiriendo azúcar aún más.
todo hipertenso debe tener un glucómetro, independientemente de que sea diabético o no, para tener un control de la glicemia. Y cada cierto tiempo el paciente hipertenso también tiene que tener control de la insulina. ¿Por qué? Porque al ingerir bastante glucosa, por supuesto, esto trae consigo que aumente los valores de insulina. Ahí esto hace que se mantengan picos altos de insulina, hacen que generen las grasas, que aumentemos de peso, que generen los triglicéridos, también hace que, por supuesto, se endurezcan las arterias, provoca infarto agudo del miocardio y cáncer. Entonces, hay que tener un control adecuado de la glicemia. Lo otro que también trae la ingestión excesiva de azúcar es que la persona no se adapta a revisar los alimentos que se compran en el mercado y entonces lo mismo compra alimentos con fructosa, con galactosa y esto es tan dañino como la glucosa. Por tanto, se debe eliminar la ingestión de azúcar o disminuirla.